Hola y bienvenidos a Emprende al micrófono con André Corbett y Diego Terraza. Bueno, en el episodio de hoy estamos muy emocionados porque tenemos a un invitado muy especial. Les quiero presentar a Carlos Castillo. Él es coach, consultor y autor del excelente libro De Jefe a Líder, del cual vamos a estar hablando hoy. Carlos tiene más de 30 años de experiencia en liderazgo y ha estado a cargo como CEO de empresas de gran calibre como Cementos Progreso. Así que, Carlos, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí y conocerte también. ¿Cómo estás? Pues súper, gracias André, gracias Diego por la oportunidad de platicar de estos temas que tanto me apasionan y de compartirlos con su audiencia. Excelente, ¿no? Pues nosotros somos quienes te tienen que agradecer de que nos hayas dedicado este tiempo. Y como bien Diego lo dijo, sos una persona ya con un gran recorrido empresarial, una gran experiencia. Pero me gustaría para empezar, para que la gente vaya conociéndote un poco más, creo que hoy en día, o no hoy en día, pero en general, la gente ve la punta del iceberg. La gente ve Sí. lo que acaba de decir Diego, tus grandes logros, CEO de Cementos Progreso. Y creo que eso hace que la gente venga y diga, bueno, pero es que qué suerte tuvo él, que estuvo ahí, que estuvo allá. Entonces, ¿nos podrías contar un poco? Vámonos más atrás a cómo empezó Carlos Castillo, porque no empezaste como CEO, comenzaste una carrera y te lograste posicionar en eso. Entonces, contanos un poco de cómo fue esa trayectoria para ya llegar a lo que has logrado hoy en día. Mira, además, creo que te lo voy a contar, pero creo que es un punto importantísimo de inicio, lo que ustedes están planteando, que todos tengan conciencia que nadie empezó arriba. Exacto. Sí. Bueno, no voy a decir todo, pero la gran mayoría, como se dice aquí, tuvieron que picar piedra. Sí, exacto. Así es. O sea, al principio. Entonces, pues si quieres te cuento un poquito la historia, así tratar de hacerla breve, pero bueno, yo soy ingeniero mecánico, ¿ok? Yo me gradué de ingeniería mecánica y empecé a trabajar en la industria, pues digamos en la industria de la construcción, más en la parte mecánica. O sea, yo era ingeniero de obra. Yo estaba en la obra, pues instalando aires acondicionados, sistemas de aguas, elevadores, tú sabes, gradas mecánicas, o sea, toda la parte mecánica en la construcción, fábricas, pero yo era un ingeniero de obra y hacía ingeniería de verdad, pues cálculos y planos y todas esas cosas, ¿no? Pero yo desde joven, quizás por el ejemplo de mi papá, yo tenía como en mente eso de que yo quería ser, vamos a no hablar de líder porque hablaremos después de no confundir ese término. Yo quería estar en una posición de liderazgo, ¿ok? Y me fui dando cuenta que estando en la obra y siendo ingeniero como que no era exactamente el camino que me iba a llevar a eso que yo quería. Entonces ahí yo decidí pues ir a hacer mi posgrado. Además fui viendo que me hacían falta conocimientos, habilidades de negocio y de liderazgo, o sea, que no me enseñaron en la ingeniería nunca. Entonces yo me fui a Estados Unidos, fui a Harvard a hacer mi posgrado en administración y gerencia, ¿verdad? Después, de nuevo en ese tema que yo decía, o sea, si quiero llegar ahí, tengo que saber más. Y quizás esto es algo que nunca se te tiene que olvidar, y más en el mundo de hoy. O sea, tienes que saber más, tienes que aprender más, tienes que tener más conocimientos y habilidades para ir creciendo. Es una de las maneras clave. Entonces, bueno, trabajé 2 años y pico en la industria de la banca de inversión, trabajé en un investment bank, ¿okay? Donde aprendí mucho más y fue muy interesante cómo ahí pude combinar mi ingeniería con negocio, porque, o sea, una mina de carbón quería un préstamo de $50 millones y que le levantaran inversionistas, oye, y la ingeniería me permitió entender muy bien la operación, cómo funcionaba, cómo se usaba el carbón, quiénes eran los clientes y qué sé yo, pero ahora que ya tenía los conocimientos, en este caso era mucho más particular la parte financiera, entonces podía mezclar todo. Y ahí estuve un tiempo y después logré entrar, porque me llevaba más en el camino que quería, en Lafarge, que es la cementera más grande del mundo, una cementera francesa en Venezuela, logré entrar en el área de estrategia. ¿Okay? Bueno, nada, y ahí sigues trabajando y aprendiendo y estudiando. Y el otro, sí, aprendo, tengo conocimiento, pero hay 2 temas más. Tienes que ponerlos en práctica y mejorar los resultados y el desempeño. Definitivamente. Sí, definitivamente. Y solo para estar
Dale. Sí. No, cuéntalo. Solo iba a preguntar, para estar un poco en contexto, ¿qué edad tenías cuando estabas trabajando como ingeniero y antes, o a qué edad empezaste a trabajar en Lafarge, para hacernos una idea de en qué etapa estamos? Yo terminé yo terminé la universidad a los 22, empecé a trabajar, me gradué a los 23. El posgrado lo fui a hacer más grandecito, el posgrado lo fui a hacer a los 27, 28 años. Yo trabajé 5 años en la ingeniería, estuve año y medio de posgrado, después de esos 2 años y medio, calcula que yo entré en Lafarge por ahí de los 30 años, 31 años. Okay. Grande. Y eso quizás es otra. Cuidado que nunca es tarde, ¿verdad? Vean gente como el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? O sea, sí, a los 67 años. Exacto. Y por eso... Entonces, hemos hablado del tema ya, de aprender, ¿sí? Hay que aprender, hay que obtener conocimientos y habilidades, pero hay que ponerlos en práctica. ¿Y cómo se sube? Entregando buenos resultados. Exacto. O sea, hay gente que pretende que lo promuevan para después demostrar que son capaces. Sí, es algo que hablamos mucho aquí en el podcast con André, y es que mucha gente lee bastante libros y cursos y mira videos de YouTube, pero no toman acción, no lo ponen en práctica, entonces no llegan a ninguna parte y entonces dicen, esto no funciona. Está bueno. El conocimiento que no aplica realmente es una pérdida de tiempo y dinero. El conocimiento hay que ponerlo en práctica, hay que entregar buen resultado y no se te olvide que hay que llevarse bien con las personas. Sí. Porque entregar buen resultado y llevarse mal con las personas, pues rara vez, y no debería, rara vez te conduce al éxito y te conduce hacia arriba en las organizaciones. Hay organizaciones donde lo hacen y hay gente que lo logra, pero eso casi nunca es bueno. Okay. Entonces, bueno, ahí en Lafarge, pues buen desempeño, aprendí, me mandaron a Francia, a la sede, pues entré en el área de estrategia, ahí de nuevo seguí aprendiendo, estudiando, tomando los cursos que ellos me ofrecían y esa es otra, ¿verdad? Yo veo gente que, y nos ha tocado ahora que yo doy muchos cursos, empresas que nos dicen, oye, pero es que si lo hacemos fuera del horario laboral a la gente hay que pagarle horas extras para que se capaciten. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué clase de cultura has creado tú, verdad? Que a la gente hay que pagarle para que se vuelva mejor. O sea, cuando al contrario, si me pones el curso el sábado y la empresa me está pagando el curso, pues yo voy feliz porque el beneficio lo voy a obtener yo y la empresa me lo está pagando. Pero esa gente que no tiene esa mentalidad de crecer. Sí, eso es lo malo. Yo creo que hay mucha gente que es como, no, mi sábado es sagrado para ver Netflix. Claro. Y si bien el balance de días es importante y no vamos a estudiar todos los sábados, quizás pues algunos han pasado y más de uno de los que nos escucha seguramente habrá pasado muchos sábados trabajando o estudiando. Pero bueno, entonces, estudiar, trabajar, me promovieron, llegué a ser director de estrategia de esa empresa. En ese momento era una empresa de una cifra de venta de 23 mil millones de dólares. Entonces ya era una empresa más o menos grande. Y ya de ahí, ya yo me di cuenta, y esto es bien importante para los que nos escuchan, sobre todo los que están en empresas, ¿verdad? Los emprendedores es otro tema, de que yo decía, espérate, si yo quiero llegar bien arriba, yo tengo que irme a la operación. Yo no puedo seguir siendo una función de apoyo. Yo estaba en estrategia y sí, me codeaba con el CEO y el comité ejecutivo, pero sigue siendo una función de apoyo. Por muy valiosa que sea, no estás entregando un verdadero resultado que se vea claramente en el estado de resultados. Tú tienes que ir a comercial o tú tienes que ir a producción en algún momento de tu vida. Sí. Tú tienes que demostrar capacidad de entregar resultados que se vean en los números. Que cuando tú estás en estrategia, en finanzas, en recursos humanos o en cualquiera de esas funciones de apoyo, es muy difícil. Hay que ir, y yo le aconsejo a mis coaches y a la gente que me pregunta, tienes que pasar por las funciones que generan el negocio. O sea, tú decís, si yo quiero crecer dentro de una empresa, esos son las dos áreas en donde tengo que entrar. O sea, ya sea producción o ventas. Ok. En algún momento. Ok. Cada quien tiene su especialidad, pero en algún momento tienes que demostrar capacidad de producir un resultado que se mire en el estado de resultados. Algo más tangible. Claro, porque qué bueno, tú haces la planeación estratégica y las metodologías de planeación estratégica y son fabulosas y capacitaste a todos los estrategas en los 140 países
y ahora hacen mucho mejor la estrategia. Pero al final alguien tiene que vender y alguien lo tiene que producir. Vale. Y el ingreso está en el que lo vende y el costo en el que lo produce. Entonces hay que pasar por alguna función de esas donde vas a demostrar tu capacidad de producir resultados. Entonces, bueno, yo decía, por aquí no voy a llegar arriba y quiero insistir ahí, tener cuidado, no confundirse que como estoy en París, en la sede, y me codeo con el comité ejecutivo, es que estás en la misma liga. Cuidado, no te creas eso, ¿ok? No, entonces claro. empecé a pedir, mira, yo quiero ir a la operación, yo quiero ir a la operación, yo quiero ir a la operación. Y entonces me mandan gerente de mercadeo y ventas en México se llama director comercial de la empresa de Lafarge en México. Okay. Y ahí pues ya es otra realidad, ahora es enfrentarse a la realidad de salir a vender el producto frente a la competencia con todo lo que eso implica de ser vendedor y que también para los emprendedores, o sea, no me digas que es que tú no quieres vender, porque un emprendedor que no venda, no es que es imposible, tienes que tener entonces un socio que sí venda, pero un emprendedor que no venda y que no venda su producto o su servicio me parece que es bien difícil. Definitivamente, yo creo que el tema ventas es una de las habilidades más importantes a desarrollar, independientemente de en qué campo te desempeñas, porque tú puedes ser un doctor y decir, no, pero yo para qué quiero vender si soy doctor, porque si un doctor sabe vender, va a convencer a los clientes que hagan con él y no contigo, ¿no? Claro, sus pacientes. Y si algo me hubiera gustado aprender más joven, bueno, supongo en muchas cosas, pero aprender a vender, porque todavía hoy no soy buen vendedor. O sea, tengo que hacer mucho esfuerzo de venta, pero sigo siendo alguien que yo no te diría que yo soy un súper buen vendedor. Claro. Y mi negocio sufre porque yo no soy suficientemente buen vendedor. Claro, claro. Entonces, si estamos en emprendimiento, hay que aprender a vender bien, metódico, sistemático. No estoy hablando de los clichés de vendedor de carros usados de las películas gringas ni nada de eso. Estoy hablando de tener tus técnicas bien ordenadas, tu metodología y tu proceso de venta. Pero bueno, entonces aprendí muchísimo, por supuesto. Tuve que estudiar mucho, tuve que aprender mucho, tuve que hacer muchas cosas, pero de nuevo di muy buenos resultados. O sea, duplicamos la venta en 2 años, logramos subir los precios en el cemento, y cambiamos las marcas, hicimos una cantidad de cosas que impactaron claramente el resultado. Ahora sí. ¿Okay? Excelente. Siguiendo lo que te estoy diciendo, voy aprendiendo, voy entregando resultados con buenas relaciones con la gente, entonces me promovieron a ser CEO de esa cementera. En Lafarge México. En Lafarge México. Excelente. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Que dentro del mundo, como le digo a la gente, a ver, cuidado, todo es relativo. Dentro del mundo cementero era una empresa pequeña. La llevamos a una cifra de venta de $80 millones al año con 400 personas. Ahora, muchos emprendedores, incluyéndome a mí, darían la vida por vender $80 millones al año. Pero bueno, como te digo, en el mundo del cemento es una cementera pequeña. ¿Okay? Y ahí estoy yo muy contento, muy feliz, la verdad. Y me fueron a buscar. ¿Ok? Cemento Progreso hizo un proceso de reclutamiento, pues con una empresa de reclutamiento, hablaron con mucha gente y para hacer la historia corta, al final me eligieron a mí para venir a liderar una transformación cultural de esa empresa y convertirla de una empresa sumamente paternalista como era a una empresa con una cultura de alto desempeño. ¿Y cómo fue ese tema del reclutamiento cuando a ti se te acerca, me imagino los reclutadores, sí. Mira, Cementos Progreso está interesado en contratarte? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Cómo te sentiste al respecto? Mira, ¿Lo estabas buscando? No, para nada. Yo estaba muy contento. La verdad es que Lafarge es una empresa, bueno, Cementos Progreso también, pero Lafarge es una empresa donde, wow, lo que yo crecí y lo que yo aprendí trabajando en esa empresa, o sea, excelente. Para mí esos 11 años que yo estuve en esa empresa realmente fueron wow, lo que a mí más me formó pues en mi carrera. De verdad, realmente fue maravilloso. Pero dije, bueno, mira, la verdad es que no estoy buscando nada, pero si es algo muy interesante, démosle. Y fui siguiendo el proceso y fue un proceso muy largo, fue un proceso de casi 1 año y yo así como que, bueno, como quien no quiere, ¿verdad? Que a veces también pasa cuando
Cuando uno está menos intenso con las cosas y se relaja un poquito, a veces le va mejor. Y para hacerte la historia corta, me contrataron de CEO de Cementos Progreso. ¿Para vos fue una decisión fácil el decir, voy a dejar una empresa como Lafarge para ir a Guatemala, y no sé cuál era tu percepción de Guatemala en ese entonces, para ir a Guatemala a trabajar en una cementera ahí? Bueno, mira, eso tiene mucho que, eso fue una decisión, para mí fue muy fácil. Okay. Para mí estaba clarita. O sea, nosotros en México estábamos vendiendo $80 millones y me estaban trayendo una empresa que vendía $500 millones. Ok, o sea, Cementos Progreso sí es bastante más grande que Lafarge México. Sí. Que Lafarge México, sí, que Lafarge Mundial, por supuesto que ni no, cerca. Claro, ¿verdad? Claro, ahí sí estamos hablando de otras ligas. Y esa pregunta es muy interesante que ustedes me hacen a nivel de los que, pues en el mundo ejecutivo, obviamente esto no es para un emprendedor, pero también podría impactar. Mis amigos me decían, pero tú estás loco, tú te vas a ir de la cementera más grande del mundo a una empresa familiar que deben haber muchísimos problemas y que te vas a confrontar con muchos rollos. Y yo le dije, exactamente, si para eso es que voy. Si lo que me atrae es que hay mucho que hacer, hay mucho que arreglar, hay mucho que mejorar. Por eso es que me encanta, por eso es que me llama la atención la oportunidad. Era el reto lo que te llamaba la atención, entonces. Sí. Excelente. Claro, me encantaba lo que me planteó pues, los accionistas, la junta directiva. Mira, nosotros queremos a alguien que venga a transformarnos la cultura, que venga a poner una cultura de alto desempeño, a hacer ciertas cosas. Y decía, wow, sí, yo quiero, y eso me encanta, eso me llama la atención. Porque si no, mi carrera habría sido pues mucho más lenta. Entonces de ahí me pasaban a una unidad que vendiera 150 o 200 millones de dólares y ahí estaría 3, 4 años y después sería mucho. Y esto me catapultaba literalmente mi carrera. Sí. Y además me encantaba el reto. O sea, oye, hay que transformar una cultura. Eso a mí eso a mí me emociona, me hace salivar de inmediato cuando me dice que hay que transformar la cultura de una organización. Excelente. O sea, esa era tu pasión. Esa es. Sí. Bueno, y entonces me imagino que después de eso fue que veniste con el libro de Jefe al Líder después de toda tu experiencia en Cementos Progreso. Bueno, aquí vienen temas interesantes, que todo el mundo me dice, ¿y cómo salirse del mundo corporativo y por qué? Y tiene mucho que ver, y en el libro hablamos, aunque el libro lo hablamos a nivel organizacional, pero a nivel personal también, de propósito. Ya estaba, pues no es que te voy a decir que estaba manejando la empresa más grande del mundo, ni mucho menos, pero ya estaba como en ese lugar que yo dije, yo quiero llegar a eso de posiciones de liderazgo fuertes y tenía 3.500 personas a mi cargo y llevamos a la empresa $600 millones de cifra de ventas y mejoramos los resultados dramáticamente y todo eso, ¿no? Pero yo me fui dando cuenta de algo, que a mí me encantaba liderar la entrega de esos resultados y cambio de cultura. Pero yo me fui dando cuenta que lo que más me emocionaba es cuando alguien me decía, alguien que trabajaba conmigo, un colaborador, decía, oye, y yo lo veía, he crecido tanto, he mejorado tanto trabajando contigo con este esquema, porque no es solo yoísta, es con este esquema de procesos, de orden, de sistema, de mecanismos, de metodología, lo que tú has puesto con estos procesos, y yo he logrado crecer y entregar un resultado muy por arriba de lo que yo jamás pensé posible, y he logrado crecer mucho más de lo que jamás pensé posible. Yo me empecé a dar cuenta de que eso me apasionaba, me motivaba, me inspiraba más que ser yo el líder. ¿Okay? Y eso fue una de las cosas que me llevó a poner mi propia empresa, pues de lo que yo hago. Yo hago consultoría gerencial, coaching y capacitación de liderazgo. Porque, y de hecho así está mi propósito, que entregues resultados excepcionales en tu organización. O sea, ayudarte a ti, ayudar a otros a que entreguen esos resultados que sorprenden en su empresa. Buenísimo. Y pues, ya que mencionamos un poco el libro, hay 2 historias en el libro que me gustaría que, pues yo ya las leí, pero para que la gente que va a escuchar el podcast, que lo escuche un poco y que expliques el por qué detrás de esto. La primera es una vez que fuiste a almorzar con 2 directivos de la empresa en donde estabas, y uno de ellos trató de hacer un fraude, si querés, por muy chiquito que haya sido, creo que era algo como $20, $14, algo así. Y eso a ti te hizo tomar una decisión bastante drástica en cuanto a qué ibas a hacer
dentro de esa empresa. ¿Nos puedes contar un poco de esa historia y por qué tomaste esa decisión en base a algo tan chiquito? Bueno, a ver, en mi libro está y en mis cursos siempre está, y en todos los cursos de todo lo que sea que damos, lo hablo otra vez, que para mí, en mi definición de liderazgo, la primera característica básica, fundamental de un líder, sin la cual nunca vas a ser un verdadero líder, es la integridad. Sí, ¿Okay? Y la integridad quiere decir una definición muy simple que le tengo yo: hacer lo correcto cuando no me conviene. Sí. Hacer lo correcto cuando nadie me está viendo y a mí me conviene es facilísimo. Yo quiero ver hacer lo correcto cuando va en contra de tus intereses personales. Cuando tienes que decirle a tu jefe: mire, jefe, fíjese que le facturé de más a aquel cliente y me lo pagó y nunca se ha dado cuenta. Pero eso implica que yo sí me di cuenta, entonces hay que hablarle, hay que hacerle una nota de crédito, o hay que devolverle la plata, y las comisiones que usted me pagó de esa venta, pues se las debo de regreso porque no era tan alto. Sí, eso es la verdadera integridad. Entonces, miren lo que me pasa. Salgo a almorzar, ¿verdad? En este banco de inversión, estoy en el ascensor y sale el jefe, que era tocayo mío, Carlos también, y la vicepresidenta, que era mi jefe. Ok, yo estaba en la tercera línea, ¿no? Pero un ambiente así muy agradable. Y dice: oye, ¿qué vas a hacer? Y yo: voy a almorzar aquí abajo. Ah, bueno, ¿te quieres venir con nosotros? Y yo: bueno, al jefe casi nunca se le dice que no, ¿verdad? Entonces digo: sí, claro, con mucho gusto. Y de hecho sí, pues porque eran buena onda. Y entonces resulta que es un almuercito ahí en la feria de comida del edificio. Y este otro Carlos y yo, los dos pagamos con tarjeta de crédito del mismo banco. Ok, firmamos nuestro voucher. Y nada, y subimos a la oficina, yo estoy ya trabajando, y él entra y me dice: mira, Carlos, yo firmé tu voucher de la tarjeta, tú tienes que haber firmado el mío. Y yo saco mi billetera y digo: ay, sí, efectivamente, qué pena. Y entonces me dice: oye, llamemos al banco y digamos que no nos cobren porque nosotros no fuimos. Y ahí yo me quedé ahí sí, o sea, congeló, pues, y yo así como que, ¿what? Sí. Yo pensé ¿De cuánto era el monto? No, hombre, una miseria. Eso no llegaba a $20, pues. Creo que eran $15, algo así. Era la feria. Y él era de los ejecutivos altos del banco. Él era el presidente del banco. Ah, ok. O sea, no le hacían falta los $15. No le hacían falta los 20, $15. Pues yo no sé, pero yo pensé que me iba a decir: oye, bajemos al restaurante y digámosle que disculpa que nos equivocamos, que si tienen cualquier problema nos avisen. Sí. Pero él quería llamar al banco a reclamar para que no le cobraran por un error nuestro. Esa es la antítesis, ese es el antónimo de la integridad. Entonces le dije: chiquitito, ¿verdad? Porque era el jefe. Y no, mire, jefe, la verdad, yo tranquilo, yo no voy a hacer nada, gracias. Pero cuando ese señor salió por la puerta, yo preparé mi currículum y lo empecé a enviar. ¿Y él sí llamó al banco o no sabes? No sé. Ok. Eso solo era, si quieres, un poco de curiosidad y morbo. Sí, no, la verdad no sé qué hizo. Yeah. Pero yo ahí dije: no, yo tengo que salir. Y en el libro explicaste, pues, tomaste la decisión de preparar tu currículum y todo, porque pues, si iba a hacer algo así con $20, pues, ¿qué iba a poder hacer con una inversión de 10 millones, verdad? Bueno, ya más. Yo sí le digo: mire, cuando tú veas gente sin integridad, sal corriendo. Sí. Porque eso, si tú eres íntegro, te van a llevar abajo. Cabal. Y es justo lo que puede haber pasado. Te pasan llevando a vos, y como vos estabas metido en un proyecto, en un trabajo, en un contrato, Carlos también tuvo la culpa. Claro, después hubo un fraude, no lo hubo, pues, pero después se produce un fraude o algo y resulta que tú, sin saber y sin haber hecho nada malo, estás metido. Sí. Entonces ahí yo dije: no, muchas gracias, pero no gracias, yo me voy cuanto antes. Okay. ¿Y cuál era la otra historia, André? La otra historia, esta ya es en Cementos Progreso. Había un señor que ya era asset de la empresa, el señor. ¿De cuánto tiempo llevaba ahí? No me recuerdo cuánto tiempo comentaste que llevaba, pero tengo entendido años. Que 60 años, incluso por lo que leí en el libro, él fue la persona que cargó a los bebés de los dueños de la empresa en su momento. Y a ti te tocó lidiar con que él no se alineó a la cultura. Aquí ya vamos a hablar de tu pasión, que es cambiar la cultura de las empresas y alinearlas y que la gente pueda entregar esos resultados. Y creo que una parte crucial es: yo no puedo esperar que todos se alineen con una sola persona que yo permita que no se alinee, ¿verdad? Entonces tú te encontraste en una situación difícil, él no cumplió con ciertas normas establecidas
y lo tuviste que dejar ir. ¿Nos podrías contar un poco de esa historia? Eso va, porque esa historia es buenísima. Cuando la gente me dice, mira, a ver, la literatura es tan amplia en cuanto a cambio de cultura que solo en Amazon hay 80.000 libros sobre liderazgo y gestión del cambio. ¿Ok? Sí. Y la estadística, y es una estadística mundial que no evoluciona favorablemente, dice que más del 60% de las iniciativas de cambio en las organizaciones fracasan. ¿Okay? Y siempre tiene que ver, o casi siempre tiene que ver, con que no se logra el cambio de cultura que se requiere para que esa iniciativa de cambio funcione. Porque si tú tienes una empresa y ahora tú llevabas en Excel y ahora decides poner un ERP, un sistema administrativo para llevar tus cuentas, eso va a requerir un cambio de cultura importante. Sí. ¿Okay? Y si no lo hace, entonces va a fracasar porque la mitad de la gente lo va a seguir llevando en Excel y entonces el sistema nunca sirve, los datos nunca dan y pierdes el tiempo y el dinero y eso nunca es bueno. Entonces, pero mi tesis es, en mi experiencia, y tengo bastante experiencia porque he logrado cambios de cultura muy grandes en 4 organizaciones diferentes, es que el cambio de cultura es muy fácil si se sigue una metodología disciplinada. ¿Okay? Y esa metodología tiene 5 pasos. El primero es hacer un diagnóstico de la situación, qué es lo que está pasando. Porque, ¿sabes? Explícame. Oye, lo estamos llevando en Excel, se confunden los números, no sé. Y un tip que les voy a dejar muy importante. En ese diagnóstico, primero, no hagas un diagnóstico donde le pregunto a Andrés y a Diego qué opinan y después no les das ningún feedback. Sí. Hiciste un diagnóstico de tu organización, preséntaselo a la gente. Y preséntaselo con lo bueno y con lo malo, no solo con lo malo. El diagnóstico que solo tiene lo malo es odiosísimo, y más si eres nuevo en la organización o en el puesto. Ah, sí. Y ahora que se cree, si nosotros tenemos 10 años aquí y trajimos esta organización hasta acá, y ahora tú vienes a decir que todo está malo, y tienen un punto válido. Entonces presenta. Después explica, este paso 2, explica por qué hay que cambiar. Para ti puede ser obvio, pero explícalo formalmente. ¿Qué ventajas va a traer eso para la organización? ¿Y qué ventajas va a traer para la persona, para el individuo? No, porque los libros hablan, y ahí sí he estudiado, que es que nosotros como humanos es muy difícil cambiar cuando eso es ventajoso para el país y para el mundo y para la organización y para la empresa y para el departamento. Uno está mucho más dispuesto a cambiar cuando yo entiendo cuál es el beneficio para mí como individuo. Ese es el paso 2. Sí, sí. Tercer paso, que mucha gente se brinca estos 2 y quiere hacer el tercero, es definir el cambio. ¿Cuáles son los procesos, las normas, las políticas, los procedimientos? Entonces, este es el nuevo CRM que hay que usar, pero no hicieron el paso 1 y el 2. Ese es el segundo paso. ¿Okay? El tercer paso. Y ese tercer paso incluye, que es una de las cosas que yo he hecho mucho y hago mucho con mis clientes, es escribir formalmente cuáles son los comportamientos clave que las personas deben demostrar para que ese cambio se dé y se demuestre. Y esto incluye cuáles van a ser los reconocimientos para el que los cumple y los castigos para el que no. Los castigos, así como me oye, y cuando yo digo esto todo el mundo, ay, es que tú eres muy bravo. ¿Ok? Después el cuarto paso es que si tú estás en una posición de liderazgo que tiene que ver con eso, tú tienes que demostrar una presencia visible y activa en el cambio. No puede ser que tú estés en una posición de liderazgo que tenga algo que ver en esto y tú digas que vamos a poner un nuevo CRM, un Customer Relationship Management, un software de gestión de clientes o un ERP, pues el sistema administrativo, y que tú nunca vayas a la reunión de seguimiento, que tú no le preguntes a la gente cómo va, que tú no estés encima de ver si están a tiempo o no están a tiempo, si está funcionando, si no está funcionando. Si tú no tienes una presencia visible y activa, el mensaje que transmites es que eso no es tan importante, entonces la gente lo olvida. Y el quinto paso es asegurar que se aplican las consecuencias establecidas, los reconocimientos y las consecuencias, los premios y los castigos. Entonces, mira lo que me pasa en seguridad, pues que es un tema que a mí me apasiona porque, en mi opinión, un líder lo primero que hace es ocuparse de su gente. Si tú ves Gladiador, la película, es una película excelente, bueno, muchas películas tienen buenas lecciones de liderazgo, pero que es lo primero que cuando el tipo está ahí peleando, cuando ya lo capturan, o sea, él se ocupa del bienestar de su gente antes que nada. Y en unas escenas que van a ir a batalla, él los va a ver y los revisa y que tengan su armadura bien puesta y cómo estás y ve que su gente esté bien. Entonces, resulta que tengo una cantidad de accidentes inaceptables en Cementos Progreso cuando llegue.
Y digo, no, o sea, nosotros vamos a trabajar para eliminar esto. Hacemos el diagnóstico, lo presentamos, explicamos qué significa el cambio y todo ese tema, ¿verdad? Y establecimos una ventaja muy simple para el individuo y dijimos, ¿por qué vamos a hacer esto? Para que llegues a casa en igual o mejor condición de salud. En igual o mejor. O sea, nosotros en muchos casos trabajamos en mejorar la salud de nuestra gente. No que lleguen igual, mejor. Ok, entonces, y establecemos unas consecuencias muy claras, ¿verdad? También habían premios, pero habían violaciones a las normas con alto potencial de muerte, de fatalidad, que implicaban un despido inmediato, que incluían no utilizar cinturón de seguridad en un vehículo y hacer trabajo en altura sin estar amarrado con tu arnés en línea de vida. Y había otro par. No todo era despido inmediato, por supuesto. Entonces tengo este señor, como tú mencionas, casualmente también tocayo mío, que tiene 60 años de antigüedad en la empresa, ¿verdad? Ya tiene 75 años, en realidad estaba muy grande para hacer el trabajo que está haciendo. Y él está subido, era gerente de mantenimiento de equipo móvil. Entonces está subido en uno de los camiones que en Guatemala los llaman los Yuclis, los camiones esos que son gigantes, que las llantas son más altas que yo y llevan las rocas, las piedras gigantes de las canteras. Y él está en la parte más alta del camión y no tiene arnés y línea de vida. Y un joven que se creyó toda mi historia, porque yo fui por toda la empresa a explicar toda esta iniciativa de seguridad. Yo no mandé al de comunicación, ni al de recursos humanos, ni al de salud y seguridad ocupacional. Yo fui yo como CEO. Y el joven le dice, mire, don Carlos, oye, por favor, póngase su arnés en línea de vida. Y a Carlos, pues se le cruzaron los cables, como se dice en un término que se pueda entender, y le gritó y lo insultó y lo descalificó. ¿Ok? El jefe de Carlos estaba ahí y presenció el evento y no tomó ninguna acción. Entonces este jovencito encima tiene el coraje, o digo yo la locura, según como lo quieras ver, de ir a pasar su denuncia a través del Código de Valores, Ética y Conducta, a través del Código de Ética. ¿Ok? Llega la denuncia, yo como CEO, que no hay nada más importante que los valores en tu organización, yo participaba religiosamente en ese comité. Llega la denuncia, se investiga y se encuentra lo que les acabo de contar que fue lo que pasó. Bueno, entonces podemos despedir a Carlos ipso facto, ¿ok? Por la violación que tiene. Sin embargo, yo tomé una decisión bajo una justificación y dije, mira, a ver, nosotros tenemos un porcentaje importante de la culpa porque nosotros estamos poniendo a una persona de 75 años a hacer un trabajo que no es para una persona de 75 años, por muy bien que esté físicamente. Eso, ahí tenemos una responsabilidad. Entonces tomé la decisión de jubilarlo de inmediato. No de despedirlo, de jubilar de inmediato. Mañana no trabajas más aquí, Carlos. Te vas hoy mismo. Tienes tu jubilación. ¿Se imaginan una persona con 60 años de antigüedad con sueldo de gerente en una empresa como un Cementos Progreso? La liquidación fue de millones de quetzales, no fue de cientos de miles. ¿Ok? Claro. Asesor. Y o sea, tampoco estaba tan enojado. Pues sí, no. Feliz no estaba. Sí. ¿Okay? Pero millonario sí se volvió. Sí, tenía claro. Bastante. ¿Ok? Al jefe de Carlos que presenció el evento le puse la segunda medida disciplinaria más importante, más fuerte que teníamos en la empresa, que era una suspensión de 8 días sin goce de salario. ¿Por qué? Porque no actuó, y eso estaba establecido en nuestros comportamientos, en nuestros valores, no actuó como se esperaba de un líder. ¿Okay? Porque un líder no puede tolerar una violación clara de los valores, no las puede tolerar, tiene que actuar de inmediato in situ. ¿Okay? Y por supuesto les indicamos a todos que esto lo mantuvieran confidencial porque era un tema sumamente delicado, con lo cual nos garantizamos que fue ampliamente conocido en 5 minutos en toda la empresa. Seguramente. Sí, bueno, si en una empresa esa le dice a todo el mundo, miren, por favor, comuniquen esto ampliamente, la gente, no, qué fastidio, eso no tiene diversión. Pero cuando le dijimos que era confidencial, todo el mundo salió a chismear. Cabal. Y entonces le quedó muy claro a toda la organización que era en serio. Que el cambio que queríamos era en serio y que este señorcito, este nuevo CEO, iba a estar dispuesto a tomar las acciones que él dice que va a tomar. Y con eso, pues fue un parteaguas muy claro del cambio de cultura en esa empresa, donde llevamos a esa empresa a ser una de las empresas más seguras del mundo. Cuidado, no de Guatemala, ni de Centroamérica, ni de América Latina, no, del mundo entero.
Y todavía hoy en día Cementos Progreso es una empresa súper segura y cualquiera que esté en la audiencia, si la ha visitado, te lo va a confirmar. Sí. Mira, y acabas de mencionar algo que a mí me deja un poco en dudas por políticas que nosotros tenemos en la empresa, y te lo cuento. Mencionaste que estaba el jefe de Carlos que no tomó ninguna acción y entonces ustedes sí tomaron la decisión de suspenderlo por 8 días, que era la segunda sanción más fuerte después del despido. Dentro de mi empresa tenemos la política de si sos de supervisor para arriba, yo no te suspendo. Porque si te tengo que suspender, realmente deberías de estar en ese puesto. Esa es la lógica. Y entonces, aquí la gente sabe que si ya estás en el puesto de supervisor para arriba, hay 2 opciones. O das el performance que se necesita y seguís la cultura de la empresa, o te retiro. Porque yo siento que si vengo y te suspendo, te quito poder frente a la gente que trabaja para ti. Porque es así como, a mi jefe lo suspendieron por llegar tarde, digamos, cualquier ejemplo. Porque voy a llegar a tiempo yo si mi jefe está dando un mal ejemplo. ¿Qué pensás tú al respecto de lo que te acabo de comentar? De cierta posición para arriba no te debería suspender, sino retirar. A ver, yo creo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Ok. Quizás no una tercera y cuarta, dependiendo del tema, pero una segunda, no siempre, pero de vez en cuando o con cierta frecuencia hay derecho a una segunda oportunidad. ¿Okay? Entonces, claro, pues, además estaba establecido, no era, fíjate que no era por capricho, ni era un tema totalmente discrecional, era un tema que había una matriz inclusive de toma de decisión y esa es la sanción que le correspondía. Claro. Lo que hacen los jefes, fíjate que no dije líderes, es, no hombre, no importa, no pasa nada, se lo ponemos al pobre pelado a otro y al jefe no le hacemos nada. Entonces, pasa un poquito a la inversa de lo que tú decías, Andrés. O sea, que hasta a mi jefe lo castigaron por no hacer las cosas correctas. Imagínate lo que me van a hacer a mí. ¿Ok? Tienes razón. Entonces, bueno, es una manera de verlo, pues. Claro. Entonces, pero lo que sí te puedo decir es que me ha funcionado de maravilla. Excelente. En diferentes organizaciones, en diferentes temas también. Va. Y ya que estamos más o menos en este tema de caballero, algo que creo que es hablar de la inteligencia emocional, ya que la mencionas en el libro, que es una importante cualidad en un líder, que esta define el 80% de su éxito, no solo en el trabajo, sino en la vida también, y tanto para los líderes como para los empleados y para todos, para los que están buscando subir. Y estoy totalmente de acuerdo con esto, pero ¿por qué no nos explicas qué es la inteligencia emocional para los que no saben y por qué es tan importante para alcanzar el éxito? Ok, eso es un punto súper importante, Diego, gracias por sacarlo. Y esa es la segunda característica básica de un líder fundamental, que es la inteligencia emocional. Y muy poca gente realmente dedica tiempo a estudiarla, a entenderla y menos aún a mejorarla. ¿Okay? Y muchos de los que nos están escuchando, y no vamos a decir vulgaridades al aire ni en otra parte, dirán, eso es una palabra que se refiere a un hoyo despectivo. ¿Okay? Pero ¿qué es esto de la inteligencia emocional? Es la habilidad una habilidad muy interesante, de comprender y controlar tus emociones, de percibir las emociones de los demás y tomar esto en cuenta para actuar adecuadamente. Entonces, fíjate lo que estoy diciendo. Sí. Ser un témpano de hielo que nunca se contenta, nunca se enoja, nunca se alegra, nunca se pone triste, eso no es inteligencia emocional. ¿Okay? Porque tú tienes que manejar tus emociones bajo control. O sea, antes de hablar con ustedes, estaba hablando con una colaboradora mía llamándole la atención. Y le digo, te estoy llamando la atención, o sea, no te estoy gritando, no te estoy descalificando, no te estoy insultando. Sabes que estoy descontento, pero a la misma vez no te sientes atacado. ¿Okay? Esa es la verdadera inteligencia emocional, es la capacidad inclusive de transmitir tus emociones, pero bajo control, de manera que las personas sienten que estás enojado, pero no se sienten atacadas ni descalificadas. Y esa habilidad es tan importante. Piensa quién de ustedes y quién de los que nos escuchan en este episodio le encanta que su jefe se ponga histérico y le grite y lo insulte. ¿Quién se siente motivado con esa situación? ¿Quién eso lo ayuda a mejorar su desempeño? Sí.
Quizás haya alguien que levante la mano, pero en general nadie levanta la mano. ¿Ok? Entonces, esa habilidad, eso es una habilidad que se trabaja, que se estudia qué quiere decir, qué hay que hacer, cómo hacerlo y todo eso. Y pues podríamos pasar 3 días hablando de esto, pero te voy a dar un tip que es la empatía. Para mí, que lo enseñamos en casi todos nuestros cursos, la empatía es de las cosas que peor nos han enseñado en nuestra vida. Porque nos han enseñado que ser empático es solo ponerse en los zapatos del otro. Entonces, tratamos de consolar o justificar. Entonces, si Andrés está enojado, creen que la empatía es decirle, no, hombre, Andrés, no te enojes. No, hombre, no es para tanto, brother, tranquilo, relax. ¿Ok? Y eso normalmente lo que hace es hacerte más enojado. ¿Ok? Cuando la verdadera empatía es reconocer que el otro está sintiendo una emoción. Y aceptarle que está sintiendo esa emoción. No tiene que estar de acuerdo o en desacuerdo con la emoción que siente. Y cuando nosotros hacemos ejercicio en nuestros cursos de comunicación con este tema, y Andrés lo vivió, ok, la conflictividad, cuando tú demuestras empatía, se reduce muy rápido, porque en vez de decirte, no, hombre, no te enojes, tú dices, oye, veo que esta situación te molesta mucho y que estás sumamente enojado. Oye, lo siento mucho. Y la conflictividad inmediatamente se calma, ¿verdad? Pero si tú estás enojado y yo te trato de descalificar tu enojo, con frecuencia te enojas más o no pasa nada. O si tú estás enojado y yo también subo mi nivel de enojo, entonces lo que hace el conflicto es crecer rápidamente. Y esto es algo que cabal quería que hablaras de esto de la empatía, pero en especial creo que como líder mencionas la habilidad de realizar preguntas abiertas para comprender a las personas. Creo que esta es una habilidad súper importante y tal vez nos contás cómo esta simple habilidad de hacer preguntas abiertas te puede abrir tantas puertas en la vida, porque no solo es para entender a las personas, sino para entender en las ventas, para entender de todo. Mira, desde que escribí el libro le cambié el nombre, ahora las llamo preguntas poderosas. Ok. ¿Ok? ¿Qué es una pregunta poderosa? Primera instancia. Primero es abierta. ¿Qué quiere decir que es abierta? Que no puede ser respondida con un sí o un no. Sí. Hola Diego, ¿estás bien hoy? Sí, no. ¿Puedes llamar al cliente? Sí, no. Esas son cerradas. La pregunta abierta es ¿cómo te sientes hoy? Puedes responder bien, pero no me puedes responder sí. Entonces, primero es abierta. Segundo, es acotada. No es tú qué opinas de la situación, esa es abierta. Es tú qué opinas de esta situación de la reducción de la cifra de ventas por el problema de calidad en la línea 3. La pregunta poderosa es suficientemente específica para que la persona tenga que reflexionar y responder sobre algo específico y no sobre cualquier cosa que... Lo mismo, cuando yo le enseño a la gente a solicitar feedback. Diego, dame feedback. ¿Qué feedback me podrías dar, Diego? ¿Qué áreas de mejor has visto en mí? Wow, sí, es abierta, pero... Pero es gigante. Sí. Es gigante versus decirte, mira, Diego, ¿qué feedback me puedes dar sobre cómo ves mi habilidad de delegación efectiva? Okay. La pregunta es mucho más. Y el otro componente fundamental, y este le pega a la inteligencia emocional, es que, y te voy a decir por qué le pega, es que la pregunta poderosa busca comprender. La pregunta poderosa, cuando tú la haces, tú quieres entender a la otra persona. Sí. Y eso tiene una cantidad de beneficios increíbles porque genera empatía y obliga a las personas a reflexionar. Y como tú la estás preguntando porque quieres entender y comprender, ¿verdad? Tú aprendes mucho. Entonces, esa es la herramienta. Yo le digo a la gente en los cursos que el viernes tuvimos de jefe a líder presencial. Esto es lo más, valga la redundancia, la pregunta poderosa es la herramienta más poderosa en el arsenal de un líder. Porque genera empatía. Importantísimo. Porque genera comprensión. Tú como líder comprendes mejor los problemas. Y en los cursos ponemos a la gente a resolver problemas y les demostramos que con demasiada frecuencia quieres resolver problemas que no has comprendido lo suficientemente bien. Y la otra enorme ventaja es que hace que la gente se sienta escuchada e involucrada en la toma de decisiones. Y yo en los cursos pregunto,
¿a quién de ustedes le encanta que su jefe no tome en cuenta sus ideas y opiniones? Y nadie levanta la mano. Entonces es una herramienta extremadamente poderosa, saber hacer buenas preguntas. ¿Qué quiere decir que es para comprender? Si yo te pregunto a ti, no sé si Andrés fuma, pues creo que sí, pero espero que no. Oye, Andrés, ¿tú no crees que fumar es malo? Oye, ¿por qué tú no dejas de fumar si eso es malo? Eso no te estoy tratando de comprender. Sí. Te estoy regañando, te estoy criticando, te estoy descalificando con una pregunta. Versus preguntarte, oye, Andrés, ¿por qué se te hace tan difícil dejar de fumar? Cuéntame. Y la inteligencia emocional te permite percibir muy rápido si mi pregunta es para comprender o es para criticar. Te lo dice clarito, te lo transmite, pero habría que hablar mucho más de inteligencia emocional. Entonces, esa herramienta, Diego, como señalaste, es tan increíble. Las soluciones que salen de ahí cuando tú haces preguntas, la capacidad de delegación efectiva que se genera cuando tú sabes hacer buenas preguntas es impresionante. Buenísimo, excelente, muchas gracias por esa explicación. Ahora, has hecho un par de referencias en los comentarios, en las cosas que nos has ido contando, y has utilizado dos términos. Y siempre decís, ojo que dije jefe o ojo que dije líder, ¿verdad? Y eso es porque hay una diferencia bastante significativa entre qué es un jefe y qué es un líder, y de ahí el título de tu libro, De jefe a líder. ¿Cuál es la diferencia principal o las diferencias principales entre uno y el otro? ¿Y cómo paso de ser de jefe a líder? ¿Cuáles son las aptitudes que tengo que desarrollar y las habilidades que tengo que desarrollar para volverme un buen líder? Ok. Entonces, primero vamos a hablar de la definición. Bueno, ya viste, pues lo siento, pero cuando me preguntas yo siempre tengo explicaciones bien amplias. Porque excelente. Me encanta dar buenas explicaciones. Yo le digo a todo el mundo que yo tengo complejo de profesor también, yo me he dado cuenta de eso. Entonces, primero, ¿cuál es mi definición de liderazgo? Es una persona que con su ejemplo, con sus comportamientos, con las acciones que toma, con los procesos que implementa, influye en otras personas. John Maxwell dice, el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Influye en otras personas para que éstas a su vez tomen acciones que contribuyen a la creación de un mundo mejor. Entonces, en mi definición, tú no puedes estar haciendo cosas malas y ser líder. Ayer, el sábado, hice una entrevista también y me dijeron, Hitler fue un líder. Y yo le dije, a ver, en mi definición no. Influyó en mucha gente, sí, en millones de personas, para hacer muchas cosas muy malas. Entonces, no contribuyó a la creación de un mundo mejor. Entonces, no es un líder en esta definición. De aquí hay dos temas bien importantes que se derivan. Es uno, tú puedes ser líder sin ser jefe. Porque tú puedes actuar correctamente, tú puedes tomar las acciones, tú puedes implementar los procesos sin ser jefe de otro. ¿Okay? Y lo otro, y estoy seguro que algunos de tu audiencia van a hacer así cuando escuchen esto, tú puedes ser jefe y no eres líder. Sí. Entonces, ¿qué hace un líder de verdad? Bueno, un líder establece una visión compartida. Fíjate que no dije que un líder fija la visión. No es que yo me siento y les digo, bueno, jóvenes, esta es la visión, vamos para allá. Un líder lidera la creación de esa visión que compartimos casi todos los del equipo, que es la definición de un equipo. Tenemos una visión compartida. Algunos no van a querer y se tienen que ir. Un líder después, voy a hablar de 4 cosas nada más a nivel de proceso. Un líder después, tenemos una visión compartida, hay que ir hacia allá, ya la acordamos. Ahora hay que establecer objetivos, planes de acción, darle seguimiento. Y el que cumple le va bien y el que no le va mal. Y aquí viene otra que es bien importante. Entonces, te hablé de visión. Buenísimo, aquí está. Y en el libro hablo del motivador de propósito. En la segunda que te hablé la llamamos el motivador de contribución, que es toda la parte de ejecutar esa visión, esa estrategia, como la quieras llamar. Pero ahora, como líder, yo me tengo que asegurar que yo tengo que trabajar contigo para que tú estés obteniendo los conocimientos y las habilidades que necesitas, ¿sí? Para ir creciendo, como vimos cuando me preguntaste mi historia, para ir creciendo y mejorando y mejorar ese desempeño que te estoy exigiendo por acá. Porque mucha gente cree, los jefes es puro látigo. Andrés, tienes que vender más, tienes que subir la venta. Si no subes la venta, te echo. Pero en algún momento
¿verdad? Y de una manera muy metódica, yo me tengo que sentar contigo y decirte, a ver, Andrés, oye, estoy viendo que no logras suficiente venta, veamos a ver qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y cuando encontremos lo que estás haciendo mal o que se puede mejorar, ok, entonces déjame ponerte con alguien que te enseñe, que te explique, toma un curso, lee un libro, escucha un podcast como este. Pero te tengo que desarrollar las habilidades y los conocimientos porque yo te estoy exigiendo desempeño con una mano, pero con la otra tengo que hacer eso. Y para que el desempeño crezca, como vimos al principio, estas dos cosas van de la mano. Te exijo más, pero tienes que saber más. Te exijo más, pero tienes que saber más. ¿Okay? Y la última es asegurar que las personas se sienten apreciadas y valoradas. Entonces yo te diría que esos son los 4 grandes roles de un verdadero líder. Entonces, ¿qué hacen los jefes? Los jefes dan órdenes e instrucciones todo el tiempo. Los líderes establecen la visión y acuerdan cómo vamos a llegar. Y entonces la gente puede hacer las cosas mucho más sola. Una característica súper común de los jefes, y yo los llamo los jefes de horror, es que al contrario, opuesto a lo que te estoy diciendo, los jefes de horror quieren que su gente sea chiquita, que no tengan mucha competencia o habilidad. No vaya a ser que le vayan a robar el puesto. Sí. Le tienen miedo a tener una persona buena en su equipo. Cuando el líder lo que quiere es tener que cada uno de sus reportes directos sea capaz de quitarle el puesto mañana. Porque esos son los que lo van a empujar hacia arriba. Y si no hay hacia arriba porque ya eres el CEO, pues esos son los que van a empujar toda la organización hacia arriba. Pero si tienes gente chiquita que no tiene habilidades o competencias, o que, también los he visto, que como tiene un jefe de horror, prefieren no mostrarlas. Entonces el desempeño de tu organización no va a ser bueno. Pero bueno, creo que eso dice un poquito lo que es un líder. Excelente. Y en el libro mencionas lo de el iceberg del conocimiento, lo que me pareció excelente. ¿Por qué no nos explicas qué es ese iceberg del conocimiento y por qué es tan importante para los líderes? Bueno, no me acuerdo el número exacto, pero es así como que lo que tú ves cuando estás en una posición de liderazgo es como el 7% de la verdad. O sea, todo sí. Lo otro es lo que está abajo, tú no lo ves. Y eso uno como líder, y tiene mucho que ver con la pertenencia y la habilidad de comunicación, uno tiene que estar muy presente, uno tiene que hablar con la gente, uno tiene que visitar las operaciones, uno tiene que ir a las oficinas, a las plantas, pasearse, conocer, visitar los baños, los comedores, los cafetines, los lockers y meterse hasta el último recoveco de su operación, de su fábrica, de su planta, de su oficina, de lo que sea que tenga, para tomarle el pulso a la organización, para el olfato. Y como dice el refrán, que aunque estemos en el año 2021 y en el Zoom y todo el rollo, este refrán sigue funcionando y dice, al ojo del amo engorda el ganado. Sí. Hay que estar presente, hay que salirse del monte del Olimpo, donde algunos a veces estamos o nos ponen o se creen, entonces estás en la oficina ya en el nivel 20, en la esquina con aquella hermosa vista de los volcanes y la oficina tiene 35 metros cuadrados con baño privado y empiezas a creer que esa es la realidad. Entonces hay que tener mucha humildad para entender que cuidado, que no estás viendo todo, que allá arriba te llega muy filtrado todo y que tú tienes que, sin generar chismes ni violarte líneas jerárquicas, estar más presente en las operaciones para tener mucho más el pulso de la organización y que no te mate el síndrome del iceberg. Excelente. Excelente. ¿Y qué pensás, por ejemplo? Esto es algo con lo que yo personalmente me he topado un par de veces. A mí me gusta estar bastante involucrado en la operación, pero a mí me pasa que la junta directiva a veces me dice, no te involucres tanto en la operación, así tienes más tiempo para pensar. A veces me he quedado con la duda de, ok, ¿a qué te referís con que tenga más tiempo para pensar? ¿Verdad? Pero si tu junta directiva te está diciendo no te involucres más, pero tú lo querés hacer, y yo francamente no le hago caso a la junta directiva en eso, sí me involucro un montón. Pero me imagino que es algo con lo que varias personas han de enfrentar. ¿Qué consejo les darías? Lo que pasa es que ¿qué quiere decir que no te involucres? ¿Ok? Entonces, yo te estoy diciendo de tener las narices metidas, de saber qué está pasando, más o menos. No te estoy diciendo que metas la mano donde no te toca. ¿Okay? No te estoy diciendo, y en el libro lo dice, y en los cursos lo decimos, es toma las decisiones que a ti te corresponden oportunamente, las que no. No estés yendo a la planta a darle órdenes e instrucciones
a un obrero, a un supervisor, cuando ese no es tu rol. Tú viste que lo está haciendo mal, tú te vas con tu reporte directo, que es el gerente de operaciones, y le dices, miren, yo fui a la fábrica y vi esto que está pasando ahí. Okay. Yo recomiendo nunca violar las líneas jerárquicas para dar instrucciones, a menos que sea una emergencia literalmente de vida o muerte. Excelente. Sí, ¿okay? Es importantísimo. Tú tienes que influir a través de tus reportes directos. No te lo saltes. No te lo saltes. Ve y dile, mira, ya fui a la fábrica y yo vi el área del Molino 3 que estaba hecho una cochinada. No se lo digo al gerente de la fábrica ni siquiera. Se lo digo al gerente de operaciones porque es el que me reporta a mí directo. Porque si no, desempoderas a la gente. Le quitas el poder porque tú te lo brincaste y tú tenías mucho más poder jerárquico. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo que me dijo el jefón o lo que dijo mi jefe? Pues lo que me dijo el jefón, por supuesto. Entonces hay que respetar mucho, pero sí hay que, o sea, mira, cuando yo estaba en la FARC, que estaba presente en 140 países, el CEO te viajaba más de la mitad del año a visitar las operaciones. Y salía conmigo y en el carro y fuimos a ver la fábrica y la caminó todita y fue a ver la otra y fue a la oficina y estuvo 2 días conmigo y cómo vas con las prioridades estratégicas. Nunca me dio órdenes e instrucciones. Claro. Y así se pasaba la vida visitando las operaciones. ¿Qué está haciendo? Está tomando el pulso de la operación. Buenísimo. El tema es no ponerse, André, creo que lo que te dice de directiva es tener cuidado de no poner a meterse a tomar las decisiones o las acciones tácticas que se deben estar tomando allá abajo. Claro, sí, hace mucho sentido. Verificar que se esté haciendo correctamente lo que tú acá arriba planeaste y pensaste, hay que irlo a ver y después regresar a tu puesto y decirle, mire, eso no se está haciendo, eso sí, eso es lo que, no sé si eso más o menos lo explica. Sí, definitivamente. Y creo que tienes razón. Y eso sí es algo que me ha pasado en algunas ocasiones. Veo un error, inmediatamente intento corregirlo. Y definitivamente es algo que tengo que cambiar porque, como decís, hasta cierto punto puedo desmeritar a su jefe directo. Incluso él puede estar haciendo algo porque su jefe así se lo dijo, porque él no entendió algo. Y yo le quité el mérito. Entonces, la manera correcta, como tú mismo lo acabas de decir, es ir con el reporte directo y decir, hey, mira, este es el error, y entender si el error viene desde aquí arriba o si en efecto ocurrió ahí abajo, pero de cualquiera de las dos maneras quien lo tiene que corregir es él. Excelente. Eso es lo que yo le sugiero, pues. Buenísimo, Carlos. Bueno, creo que ha sido un excelente podcast. Has dejado conocimiento buenísimo. Te lo aprecio mucho, la verdad. Creo que... ¿Dónde te puede encontrar la gente, Carlos? Eso era justamente lo que iba a pedir. Si puedes dejar que la gente que escuche esto y vea todo el conocimiento que tenés para darles, que pueda contactarte de alguna manera para el tema de ya sea cursos o consultorías que estás dando. Mira, sí, y voy a decir 2 cosas. Uno, me encuentran en todas las redes sociales como Carlos Castillo Leadership, liderazgo, pero escrito en inglés, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Tengo podcast, el podcast se llama Carlos Castillo Leadership, en Apple, en Deezer, en Spotify, en yo no sé cuál más. ¿Okay? Y les voy a decir una cosa, si tú me escribes en cualquiera de las redes, yo te voy a responder. No en 30 segundos, ¿verdad? Pero yo te voy a responder oportunamente. Y eso me lleva a algo que quiero crear un movimiento mundial. El ghosting. El ghosting se ha vuelto una cosa endémica increíble. Ese tema de no responderle a la gente. De que tú me pides una propuesta, yo te la mando y más nunca me respondes. De que tú me pides una cotización, yo te la mando y tú no me respondes. Peor lo que yo te pido una cotización y nunca me respondes. Eso es peor todavía. Pero, ya, jóvenes, hashtag no más ghosting. Tengan el coraje, la valentía y la integridad, todo lo que nos escuchan, no me refiero a André y a Diego, todo lo que nos escuchan, de responderle a la gente. Mira, revisé tu propuesta, se sale de mi presupuesto, he decidido no proceder. Me gustó más otro proveedor, he decidido proceder con él, muchas gracias por todo. O sea, de verdad, hashtag no más ghosting. Dejen de hacer ghosting, eso es horrible, eso es totalmente una falta de integridad
y un desprecio absoluto por tus semejantes. Sé una persona de integridad y respóndele oportunamente a la gente. Si te digo que te voy a llamar a las 6:30 cuando termine la reunión, te llamo a las 6:30 y te llamo. Y si no te puedo llamar, te escribo, mira, oye, disculpa que no te puedo llamar, te voy a llamar mañana a las 3 de la tarde y mañana a las 3 de la tarde te llamo. Hashtag no más ghosting. Así que si me escriben, encuentren. Excelente. No, sí, súper. Sí, creo que es una mala práctica de la gente. Sí, como Andrés siempre me deja 15 minutos esperando porque está jugando FIFA. Bueno, pero entonces, 15 así. minutos está bien. O sea, no te tengo que responder de inmediato. Porque si tú me escribiste en la hora y pico que llevamos haciendo el podcast, no te voy a responder. Y Sí, si exacto. No te voy a atender. Definitivamente. Sí. No te tengo que responder. Tampoco es que te tengo que responder en 30 segundos. Claro. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. De verdad que mucho valor agregado a este podcast. Creo que fue un episodio excelente y muchas gracias por estar aquí. No, una última publicidad, se me olvidó. Los 3 libros, aquí solo tengo 2. Los 3 libros están en Amazon. ¿Cuáles son los nombres para que la gente los pueda buscar? Okay. Tengo 3 libros. Mi primer libro se llama De jefe a líder, que es cómo pasar de ser un jefe a un líder. Después está el segundo, que es Empowoman. Empowoman es un libro de liderazgo para mujeres o para hombres que quieran entender mejor a las mujeres a nivel ejecutivo. No pretendo darles ningún consejo. No, casi lo compro. Para esa parte, ¿ok? Y el tercer libro, que no lo tengo aquí, que no me ha llegado a mí, ya está en Amazon hace un tiempo, es Joven Líder, que es un libro de liderazgo para jóvenes, adolescentes y jóvenes, personas que todavía ni siquiera están pensando en esa posición donde van a ser jefes de otros, pero que quieren asumir el liderazgo de su vida, de empezar a liderarse para ir en el camino correcto, adecuado. Claro. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, a todos los que escuchan esto, como siempre terminamos todos los podcasts, vamos a repetirlo una vez más. Dejamos aquí bastante conocimiento. De nuevo, muchas gracias a Carlos por el conocimiento que dejó, pero como lo hemos mencionado anteriormente, todo este conocimiento no es nada si no lo aplican. Así que espero que hayan aprendido bastante y que agarren este conocimiento, lo apliquen en su día a día, lo apliquen en sus trabajos, lo apliquen en sus negocios y que esto los ayude a crecer. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Emprende al Micrófono.